En este nuevo capítulo de la serie Una mirada hacia la responsabilidad social que realizamos en colaboración con la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, volvemos a abordar el tema de la relación entre empresa y derechos humanos. Uno de los hechos más importantes que se están produciendo en estos momentos en España en esta materia es el Plan Nacional o la elaboración del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Tenemos hoy con nosotros en el programa a Carmelo Angulo, embajador, presidente de UNICEF España, asesor del área de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, desde la que se está canalizando este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aunque participan en esta elaboración muchas personas y muchas instituciones. Buenos días, Carmelo Angulo. Buenos días, ¿cómo estamos? Un gusto de estar con ustedes. Vamos a hablar de este reto y además de un plan que España está siendo pionera en este sentido. ¿En qué consiste este plan? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los principios rectores que fueron liderados por el profesor Rugui y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2011-2012, luego avalados por la OCDE, avalados por el Consejo Europeo y la Comisión, y luego también por las confederaciones empresariales, que se sumó además el ISO 26.000 y una serie de prácticas internacionales, se empiezan a instalar en el mundo a partir del año 2012. En el caso europeo hay un mandato firme del Consejo a los países pidiéndoles que dentro de sus políticas de derechos humanos elaboren planes de empresas y derechos humanos, y rápidamente una serie de países nos ponemos a trabajar porque los principios rectores van más allá de la responsabilidad social corporativa, que es voluntaria por una parte y autoevaluable, y que introduce el tema de la ética en la empresa, pero no estrictamente, aunque recoge a través de los derechos humanos que están entre los 10 principios del Pacto Global, incluye los derechos humanos, pero no a un nivel de exigencia. Los principios rectores tienen 3 patas que son muy diferentes: la obligación del Estado de promover y proteger los derechos humanos; segundo, la responsabilidad de la empresa de respetarlos; y tercero, la obligación que tiene la empresa de remediar, de compensar en caso de que se violen los derechos humanos a particulares o instituciones. Entonces, en España nos pusimos a trabajar en el año 2013 a principios, convocando a un sector importante de la sociedad civil y a un sector importante de las empresas, fundamentalmente aquellas que sentían que esta agenda es una agenda importante para ellas, y hemos estado trabajando con la coordinación de la Oficina de Derechos Humanos, pues en diferentes rondas de negociaciones. Ha habido 3 grandes rondas y varios textos, 3 grandes versiones, y después de un trabajo que ha sido muy ingente, porque han sido miles de correos, docenas de reuniones, tanto entre todas las partes como individualmente dentro de cada grupo, pudimos definir, después de septiembre, a la vuelta del verano, una versión borrador final que pensamos que, con algunos ajustes que pueda tener, debería ser aprobada por el Consejo de Ministros en las próximas semanas, ojalá antes de final de año. Ese texto que hemos elaborado, que quizás no gusta excesivamente a ninguna de las partes, porque es el fruto de un acuerdo y de un consenso y de un reconocimiento de la dificultad que tiene esta materia, yo creo que es un buen texto que recoge un poco las preocupaciones de todos y que pensamos que, una vez aprobado, llevará a que se hagan diagnósticos, se hagan ajustes legales, se creen instrumentos de medición, de evaluación, instituciones específicas, se le ponga al corriente a la justicia, a los fiscales, se introduzca en el mundo de las pymes, de las comunidades autónomas. Como poco, el plan plantea un periodo de 3 años para pasar de lo que es una propuesta de empresas y derechos humanos a un plan que pueda ser operativo y aceptado y ser vigente para todas las partes. Si a usted de este trabajo, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Porque, dada su amplia y lógica experiencia en este campo, ¿qué le parece más novedoso, más interesante, más difícil incluso de conseguir o de haber conseguido? Lo novedoso, en primer lugar, es la mecánica. Por sentar juntos al gobierno, a la sociedad civil y a las empresas, es un ejercicio difícil. En España hay una capacidad de diálogo intersectorial pues alta, no podemos decir que sea baja comparada con otros países, pero sentarlas en un proceso largo y sostenido, hacerles pensar en grande, en largo plazo, hacerles ceder. Dentro del mundo empresarial hay diferentes versiones, entre las más grandes, que ya están en este tema,
porque en Latinoamérica o en Asia se han encontrado con conflictos que han tenido que resolver y adaptarse. También en el universo de la sociedad civil las preocupaciones son diferentes, entre las que se dedican a los derechos humanos y aquellas que están más en lo social o en lo empresarial. Y en el gobierno también es lógico pensar que los ministerios económicos pueden tener una visión y el defensor del pueblo otra, o los ministerios de diseño social. Por lo tanto, ha sido un ejercicio de afinar la propuesta, de pensar juntos, de ceder, para poder llegar a un documento de consenso que tenga respetabilidad, que tenga lógica y donde nos demos un tiempo pues para acercar la realidad y el marco legal a lo que son los compromisos que adoptan con los principios rectores. Carmelo Ángulo, ¿qué participación ha tenido la empresa española en este plan y qué actitud ha tenido hacia las principales líneas que aborda el plan? Las empresas han sido participativas y positivas, las dos cosas. Primero porque muchas de ellas, estamos hablando del sector extractivo, textil, llevan muchos años gestionando estos temas que son muy polémicos en los países donde trabajan. No hay que olvidar que dentro de lo que pasó en el Rana Plaza en Bangladesh había algunas empresas españolas que no trabajaban directamente, pero a través de suministradores. Otras muchas empresas del sector extractivo, del sector forestal, del sector hidráulico, en su cadena de valor tienen momentos donde hay posibilidades de que los derechos humanos sean violados y ya saben muchas empresas que el proceso que se llama de debida diligencia, que es un estudio de detalle de cómo cada acto empresarial puede afectar los derechos humanos, que sería algo así como un estudio financiero del proceso económico en un proyecto, pues es fundamental llevarlo a cabo y luego en algunas negociaciones donde hay intereses indígenas, ambientales, culturales, pues lo que llamamos el consentimiento previo y acordado es que además de tener la licencia oficial, la pública, hay que negociar, ponerse de acuerdo con las comunidades indígenas, con los territorios, con los intereses locales para que los proyectos sean sostenibles. En este momento en América Latina, que conozco más, hay pero miles de millones de dólares en este momento detenidos que no pueden progresar porque no se ha hecho ni la correcta debida diligencia y sobre todo no hay un consentimiento de las comunidades que les permita a las empresas hacer su inversión con sostenibilidad. En la sociedad civil también hemos recibido mucho apoyo porque esta es una cuestión que ellos habían sustentado y en el gobierno creo que hay la sensibilidad a ver que este es un tema que se viene encima, que es importante, pero lógicamente pues hay que hacerlo con cuidado porque nuestro marco legal, siendo avanzado en tema de derechos humanos, tiene que ser ajustado y analizado de forma correcta. Estamos hablando de grandes empresas. ¿Qué ocurre con la mayoría de las empresas españolas que son PYME? Bueno, las pymes son docenas de miles en el territorio y efectivamente ese es un proceso más delicado y más difícil. Hemos trabajado a través de la COE, que ha participado en el proceso, a través de la CEPYME, a través también de las asociaciones de economía social, y queda todo un trabajo por hacer, porque decimos una vez que se apruebe el plan hay que desarrollarlo, y en el desarrollo que pensamos que en una primera fase, a través de esa comisión de seguimiento que se crea, y ese grupo asesor y los procesos de consulta, uno de los temas que hay es sensibilizar a la opinión pública, a las escuelas de negocios, a las pymes, que están en la cadena de valor de las grandes, muchas de ellas, para que sepan que este es un tema también de trascendencia, que se lo van a encontrar y que es un tema grave. Por ejemplo, el Corte Inglés tiene 20.000 suministradores, imagínense, en muchos países del mundo. IKEA tiene 1.000 suministradores de diferentes tipos en su fase de producción hasta el producto final. Con lo cual, bueno, el tema de trabajo con las pequeñas y medianas empresas es un tema central y básico que espero que, bueno, que se pueda abordar en buenas condiciones. Usted comentaba al principio que el cumplimiento de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos no es obligatorio, pero que ya es un referente en la materia, que se trabaja en ello a nivel mundial. Y en concreto hablaba de que el plan español es pionero en este campo, que lo estamos haciendo bien. ¿Qué están haciendo los países de nuestro entorno, en este caso en el ámbito de la Unión Europea? ¿Están trabajando en la misma línea? Sí, bueno, decirle en principio que lo que hacen los principios rectores no incluye nuevas obligaciones, pero sí que recuerda que hay marcos que son obligatorios. Los derechos humanos, una vez que se ratifican por los países,
pasan a formar parte de las obligaciones internas de los países y por lo tanto las empresas también tienen que someterse, pero no generan nuevas obligaciones y por lo tanto tampoco hay sanciones. Pero sí que empeta, por decirlo de una forma visible, los derechos ya existentes de una forma más comprensible y sobre todo enfocado al trabajo que las empresas desarrollan y que puede tener una incidencia en los derechos humanos. En Europa el movimiento es muy fuerte a favor, ya tenemos planes en este momento de Gran Bretaña, de Holanda, de Finlandia, Francia está en ello, Italia está en ello, los países nórdicos también. Nosotros, yo espero que lo podamos culminar pronto, y ha habido un avance muy fuerte, y en América Latina, donde la cooperación española y la Oficina de Derechos Humanos trabaja, también vemos que Chile, Colombia, Argentina, Guatemala, donde yo acabo de estar, México, ya han empezado el acercamiento entre los diferentes sectores para ver cómo este tema va avanzando. Se va a producir este año en Ginebra la tercera reunión convocada por un grupo de trabajo especializado que nació tras la aprobación por el Consejo de los principios rectores, donde se juntan, es impresionante. Yo estuve el año pasado en Ginebra, la reunión tendrá lugar los primeros días de diciembre, donde representantes de los gobiernos del planeta, de la sociedad civil y de las empresas se ponen juntos a hablar y a entenderse. Es increíble ver a un pueblo indígena discutiendo con Shell o con Repsol de cómo hacer efectivos estos derechos humanos en el campo de la actividad empresarial. Y yo creo que este es un fenómeno que no tiene retroceso, que va avanzando, tomará una década o quizás más. También le pasó al tema ambiental en el año 92, que se veía como un tema lejano y hoy está en la agenda prioritaria de los países, con lo cual yo creo que este tema no tiene retroceso y poco a poco va a ir avanzando de manera desigual, dependiendo del grado de institucionalidad y de capacidad de aplicar que tenga cada país, pero es un tema que no tiene retroceso y va a ser un gran tema de la agenda internacional en los próximos años. Esperamos que así sea. Muchísimas gracias. Carmelo Angulo, presidente de UNICEF España, es asesor, decíamos, del área de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Él está trabajando, es uno de las personas que está liderando ese Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en España. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias a usted y a los oyentes también. Muchas gracias. Seguimos hablando en nuestro programa de empresas y derechos humanos en la serie Una mirada hacia la responsabilidad social corporativa que realizamos en colaboración con la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. CIECODE, Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo, un grupo de investigación de la Fundación Salvador Soler, ha publicado recientemente o ha realizado un trabajo sobre la incorporación de la protección de los derechos humanos en los acuerdos comerciales, conocidos como APRI, de España con países emergentes y en desarrollo. El objetivo de este grupo de investigación es propiciar el debate público sobre el impacto que las políticas públicas y las prácticas privadas tienen en la lucha contra la pobreza. Hoy vamos a contar en nuestro programa con la participación de Ramiro Viñuales, que es coordinador de la Fundación Salvador Soler, es investigador asociado en este Centro de Investigación de Estudios sobre Comercio y Desarrollo, CIECODE. Muy buenos días, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hablemos primero de CIECODE, el trabajo que ustedes hacen y cuál es el enfoque sobre el que trabajan centrado en lo que es política de desarrollo. Al final, como bien decía, uno de los objetivos fundamentales del CIECODE es luchar contra la pobreza y la promoción del desarrollo internacional. Y durante muchas décadas se ha trabajado en un enfoque centrado en la ayuda oficial al desarrollo. Pero nuestra propuesta, nuestro concepto, basado en un enfoque de coherencia de políticas, intenta trascender a esa ayuda oficial al desarrollo y hablar de una política española de desarrollo, que por lo tanto tenga que hacer frente a los retos ante los cuales como sociedad internacional nos enfrentamos y abarca otra serie de políticas públicas que tienen que estar en armonía y en consonancia con esta ayuda oficial. Una de ellas, muy relevante, es la política migratoria, hay una política fiscal, pero nosotros nos hemos centrado específicamente dentro del CIECODE en la política comercial. ¿Es tan importante esa relación entre comercio y desarrollo?
es fundamental. Piense que para los países en desarrollo, para los países emergentes, el sistema comercial internacional es clave para su futuro. En términos cuantitativos, podríamos decir que todo el volumen económico que maneja la ayuda oficial al desarrollo, el volumen que mueven las remesas de los emigrantes hacia sus países de origen e incluso el volumen de todo lo que es la condonación de la deuda, multiplicado por 3, llega a ser lo mismo la cantidad que mueve el comercio internacional. Por lo tanto, un sistema comercial justo, un sistema comercial equitativo es absolutamente esencial y motor y clave para que el desarrollo de estos países llegue a su fin y se cumpla. ¿Cuál es la relevancia dentro de la política comercial? Entendemos política comercial propiciada tanto desde la política pública como desde las prácticas privadas, desde la empresa. Pues bien, la política comercial española, dentro de la promoción de las inversiones españolas en países en desarrollo, en países emergentes, tiene una serie de instrumentos, están establecidos en la legislación comercial española, y uno de ellos es lo que se ha conocido como Acuerdo Bilateral de Inversión en su día, y que a día de hoy reciben el nombre de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, los conocidos con la terminología de APRIS, que tienen como finalidad la promoción de las inversiones españolas en el extranjero, de las empresas españolas en el extranjero, y a la vez, al ser un acuerdo recíproco, la promoción y la protección de las inversiones de empresas extranjeras en España. Nos comentaba que se habían centrado en sus trabajos y en su actividad en los APRIS. Vamos a explicar más detenidamente qué son, aunque nos ha adelantado ya en parte cuál es el objetivo de estos acuerdos y qué impacto tienen en lo que son las políticas de desarrollo. Pues los tratados bilaterales de inversión, o los conocidos como APRIS, son acuerdos comerciales fundamentalmente entre dos países, son acuerdos bilaterales en los cuales se protege y se promueve con una serie de cláusulas la inversión de las empresas españolas en Guatemala, por ejemplo, o a la vez que se intenta promover y proteger la inversión de las empresas guatemaltecas en España. Estos acuerdos, que han sido muy importantes en la década de los 90, a día de hoy a nivel internacional podemos hablar de casi 3.000 APRIS vigentes, contiene una serie de cláusulas que son las que, en función de su redacción, pueden tener o no tener impacto en la defensa y protección de los derechos humanos, en la sostenibilidad medioambiental. Ramiro Viñuales, ¿cuántos APRIS tiene firmados, en este caso, nuestro país? ¿Y con quién tiene firmados esos acuerdos? Mire, en la actualidad España tiene firmados 61 acuerdos, 61 APRIS, están en vigor. 30 de ellos, es decir, el 50% de los APRIS, están firmados con países de renta media-baja, y el resto, otros 30, están firmados con países de economías emergentes. Y bien, a eso hay que añadirle que a día de hoy hay 12 APRIS que están firmados, pero que no han entrado en vigor porque no han pasado el proceso de ratificación parlamentaria. Estos 12 APRIS, que a día de hoy se encuentran pendientes de ratificación, son con países del África subsahariana: Angola, Congo, Etiopía, Gambia, Ghana, Mauritania, Mozambique y Senegal; 3 países de la península arábica, Arabia Saudita, Bahrein y Yemen, y el último con Haití. ¿Por qué estos países no pueden, de momento, acceder a estos acuerdos? Básicamente ahora mismo el proceso es de ratificación parlamentaria dentro del Congreso de los Diputados. El verdadero valor de conocer el contenido a día de hoy de estos APRIS sin su publicación y sin su ratificación, que ahora mismo no tenemos acceso a las entidades, tiene que ver con el contenido específico de la relación de las diferentes cláusulas que componen cada uno de estos APRIS. Porque es verdad que las cláusulas de los APRIS en general son comunes y protegen mucho al inversor y garantizan sus inversiones frente al Estado receptor de esa inversión, que queda desprotegido de la misma. En este sentido, creemos que es muy relevante que las organizaciones de la sociedad civil podamos conocer el contenido concreto de cada una de las cláusulas y su redacción para saber si realmente se fomenta el desarrollo y se protegen los derechos humanos. El debate entre empresa, derechos humanos y, en este caso, sería APRIS y derechos humanos, no solamente se da en España, más bien viene dado desde el seno de Naciones Unidas a través de los principios rectores de ONU sobre empresa y derechos humanos, principios que no son obligatorios, pero que sí son el referente máximo en esta materia. ¿Qué relación hay entre APRIS, derechos humanos, y en qué sentido están ustedes trabajando en este campo?
Mire, el principio RAGI o el principio rector de ONU sobre empresas y derechos humanos, el principio 9º, establece textualmente que los Estados deben asegurarse de que retienen las facultades normativas y regulatorias para proteger los derechos humanos en el marco de tales acuerdos, sin dejar de ofrecer la necesaria protección a los inversores. Esta recomendación tiene posterior debate dentro del seno de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, en la cual se postulan dos diferentes teorías, una garantizadora de que los APRIs deben ser solamente protectores de las inversiones extranjeras, y otra más equilibrada, que lo que pretende es, sin dejar de garantizar esta protección, ofrecer, compatibilizar, para que el Estado pueda regular, legislar en defensa del interés general. En este sentido, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y para el Desarrollo ha desarrollado un marco de referencia que se conoce con el nombre de Investment Policy Framework for Sustainable Development, en el que establece cuáles son un poco las características que deben reunir las cláusulas de los APRIs para fomentar el desarrollo y proteger los derechos humanos. Vamos a hablar ahora del estudio que ustedes han realizado, que decíamos en la presentación. Se centra en la incorporación de la protección de los derechos humanos en los acuerdos comerciales APRI de España con países emergentes y en desarrollo. ¿Por qué se han centrado específicamente en estos APRIs firmados por España? Y, sobre todo, ¿cómo se ha valorado? ¿Qué se han encontrado con respecto a los derechos humanos y al fomento del desarrollo dentro de estos acuerdos? Son fundamentales porque la vigencia de los APRIs es de 50 años, revisable cada 10 años. Además, una de las cláusulas establece que las controversias que sucedan entre el Estado inversor o la empresa inversora y el Estado receptor de la misma se tienen que dirimir en un laudo o en un tribunal de arbitraje internacional, cuyo laudo arbitral no es recurrible y por lo tanto tiene aplicación directa. Ese laudo arbitral muchas veces ofrece garantías hacia el Estado inversor en concepto de indemnizaciones millonarias. En este sentido, por lo tanto, nos parece muy relevante analizar los 61 APRIs vigentes más los 12 pendientes, que no lo hemos podido hacer porque no tenemos acceso al texto, bajo la mirada de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, que ha marcado un marco regulatorio, y ese marco regulatorio nosotros lo hemos traspapelado a cada uno de los APRIs y a su texto y a sus diferentes cláusulas, analizando si el texto del APRI español con Marruecos, España, México, España, Guatemala, en cada una de sus cláusulas, contenía algunas de las menciones que la Conferencia de Naciones Unidas establecía como necesarias para el fomento del desarrollo y la protección de los derechos humanos. Esta metodología la hemos ido aplicando una por una y dando una puntuación de 0, 1 o 2 a cada una de las cláusulas en función de si no cumplía, si cumplía parcialmente o si cumplía globalmente, lo que nos permitía obtener una puntuación en caso satisfactorio de 40 puntos o en caso insatisfactorio de 0 puntos. Para explicarlo con un ejemplo, podríamos analizar el preámbulo de un acuerdo comercial, un APRI, en el cual se establece el marco ideológico, el elemento de referencia que va a orientar todo este acuerdo comercial. Si en ese preámbulo aparecía, no aparecía o no se mencionaba alguna referencia a la protección medioambiental, a la protección de los derechos humanos y a el fomento del desarrollo. En caso de no aparecer, se le puntuaba a esa cláusula preámbulo con un 0, si no se mencionaba ni a favor ni en contra se le daba un 1 y si sí se mencionaba se ponía un 2. En este caso, de los 61 APRIs analizados por parte del CIECODE, debemos decir que si la puntuación máxima sería 40 puntos, la puntuación media es de 8, siendo la puntuación máxima el APRI firmado entre España y México en el año 2006 con 14 puntos sobre 40 y la puntuación mínima el APRI firmado entre España y Marruecos en el año 97 con un 4,5 sobre 40 puntos. Ramiro Viñuales, este estudio del que estamos hablando, este trabajo que están haciendo en CIECODE, ¿se está publicando? ¿Se va a publicar ahora? ¿Está en fase de preparación? ¿Se puede consultar? Este estudio se puede consultar en la página web del Centro de Investigación y Estudios de Comercio y Desarrollo, ciecode.es, donde aparece tanto un resumen ejecutivo como el análisis completo tanto de la metodología como del análisis y estudio de cada una de las cláusulas, el porqué de la puntuación, el rigor y la objetividad y un poco las conclusiones principales que, como decíamos, España suspende
en las cláusulas o en la incorporación de cláusulas de protección de derechos humanos y de fomento del desarrollo en sus acuerdos comerciales. Por lo tanto, nos lleva al origen de toda la conversación a demostrar cómo la política comercial es incoherente con la política de desarrollo. Se ha adelantado usted en la respuesta. Esa era mi pregunta final, ¿cuáles son las principales conclusiones? En cualquier caso, Ramiro Viñuales, ¿estamos mejor que antes? No estamos mejor, porque la redacción de los textos de los APRIs se ha mantenido desde el primer acuerdo hasta el último de forma secreta y no ha sido posible la participación de la sociedad civil. Incluso ha sido muy difícil para los países receptores. En este sentido, la evolución a lo largo de la historia de estos 25 años de la firma de APRIs no solo ha sido similar en cuanto al número de prefirmados, sino que se ha incrementado muchísimo el número de demandas por parte de las empresas, de los estados inversores, reclamando indemnizaciones. Por ejemplo, un hecho muy relevante, un Estado de un país emergente que no tiene una legislación medioambiental quiere incorporarla en el futuro a su programa político o a su proyecto legislativo o a su marco legislativo. ¿Qué sucede? Que si hace 5 años se había firmado un APRI que va a quedar revisable dentro de otros 5, pero va a tener una permanencia de 50 años, impide realmente a ese Estado legislar medioambientalmente si no se quiere ver sometido a un arbitraje con una indemnización multimillonaria. En el caso de Guatemala, por ejemplo, 168 millones de euros. Entonces, en este sentido, no solo no hemos avanzado, sino que además hemos visto cómo la regulación o la negociación de esos acuerdos comerciales con países en desarrollo siempre ha sido mucho más lesiva que frente a otros países. Y, por ejemplo, es verdad que la puntuación de nuestro estudio nos demuestra cómo los acuerdos con países latinoamericanos, por nuestro vínculo histórico, son más favorables al Estado receptor en este caso. Dada la situación que estamos viendo, que nos está comentando, ¿habría alguna posibilidad? ¿Se está intentando promover algún tipo de actividad para mejorar esta situación? Para nosotros es fundamental en este momento y a día de hoy que los 12 APRIs que están firmados pero no ratificados de España con países emergentes, Haití y países de la península arábiga, sean públicos y pueda participar la sociedad civil en el proceso de análisis de cada una de las cláusulas para que éstas sí incorporen conforme a las recomendaciones de Naciones Unidas las cláusulas de derechos humanos y de fomento del desarrollo. A día de hoy no son públicos, para nosotros es muy relevante. En segundo lugar, a partir de ahora los acuerdos comerciales que firme España estarán vinculados dentro de la Unión Europea y por lo tanto ya pasamos a otro marco legislativo y a otra institución de ámbito supranacional. Pero lo más relevante a día de hoy es poder conocer ese articulado para incorporar cláusulas que permitan que las condiciones lesivas de esas cláusulas, tal y como hemos demostrado en el estudio de los otros 61 APRIs, no perduren durante los próximos 50 años en detrimento de los países emergentes. Bien, dejamos para otra ocasión hablar de ese paso siguiente que sería en el marco de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Ramiro Viñuales, coordinador de la Fundación Salvador Soler y es investigador asociado del Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo, CIECODE, de esta Fundación Salvador Soler. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Sin distancias.